9, verso 35, vamos a estar teniendo nuestro tema el día de hoy. Aleluya. Y quiero decirles que, bueno, estamos, ¿verdad?, contentos. Nehemías capítulo 8, verso 10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así que te sientas gozoso, feliz de saber que Dios está con nosotros. Amén. Y quiero comunicarles rapiditamente, ya sé que son los últimos meses, ¿verdad?, los últimos 2 meses que tenemos a continuación. Ya casi este mes está a la mitad, pero vamos a estar teniendo una campaña evangelística. Amén. Así que váyanlo pensando. En la Junta de Obreros vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto y vamos a tener una junta evangelística. Prepárese, hermano, una campaña evangelística, porque va a ser un tiempo muy, pero muy precioso para la iglesia. Amén. Y vamos a tener nuestro tema el día de hoy en el libro de Mateo, capítulo número 9, verso 35. Nuestro tema el día de hoy lleva por título Preparados para cosechar. Diga conmigo, preparados para cosechar. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 35: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Te pedimos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad en medio nuestro. Queremos pedirte, Señor, que en este momento, Señor, cada uno de los hermanos, Señor, haya escuchado esta palabra, y que esta palabra corra y fluya libremente en cada vida y en cada corazón. Te pedimos, Padre, que esta palabra haya cabida en la vida nuestra y que sea puesta por obra, para que de esa manera tu nombre sea glorificado. Señor, en el nombre glorioso de Jesús te damos honra y gloria. Si alguien viviera en camino todavía, Señor, tráele con bien y dirígele sus pasos, para que se goce juntamente con nosotros. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Preparados para cosechar. Amén. Quiero hablarles un poco acerca, hermano, de este evangelio según San Mateo. Y quiero empezar, ¿verdad?, contándoles una historia. Quiero que ustedes, hermano, se imaginen una historia de un campesino, una persona que tiene un gran terreno, tiene 10 hectáreas. El hombre tiene mucho terreno sembrado, está a punto de cosechar toda, ¿verdad?, el producto está listo para ser levantado. Pero resulta que esta persona, ¿verdad?, con toda esa cosecha, con todo eso que él tiene, no tiene ni el personal, no tiene ni las herramientas, no tiene lo que se necesita para levantar, ¿verdad?, toda su abundante cosecha. Aunque el producto esté allí, aunque todo, ¿verdad?, le haya salido bien, aunque la siembra haya producido al 100%, si él no está preparado para cosechar, toda la siembra se le va a echar a perder, ¿verdad? Todo lo que él está mirando, ¿verdad?, delante de él fructificar, se le va a echar a perder. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de lo que el Señor nos está enseñando en el Evangelio según San Mateo, tenemos que mirar las cosas como Dios dice que Él las ve. La Biblia dice que el Señor, al mirar el mundo, al mirar, ¿verdad?, a la gente, si usted va un poquito al verso número 37, dice que Él le dice a los discípulos, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, ¿ven?, los obreros son pocos. Y dice: rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Ven? ¿Cómo mira el Señor el mundo? ¿Cómo mira el Señor a los que están sin Cristo? ¿Cómo mira Dios a los que están perdidos? La Biblia nos enseña, y en este pasaje nos dice, que Dios está mirando a todas las personas
como listas para ser cosechadas. Él está mirando, ¿verdad?, que toda la gente que está ahí afuera necesita ser levantada, ser cosechada y ser traída, ¿verdad?, a ese lugar que Dios ha puesto para que esas personas, ¿verdad?, sean almacenadas, si lo quiere decir así. Pero para esto necesitamos que nosotros podamos tener la visión de Dios, podamos mirar con los ojos de Dios, podamos tener la oportunidad de ver por un momento cómo Dios mira todo lo que está a nuestro alrededor. Si nosotros miramos los días de hoy, hay muchos creyentes que no están o no estamos aprovechando las oportunidades de prepararnos para compartir las buenas nuevas de Dios a los perdidos. Para muchos hombres, sin embargo, uno de los sueños más grandes que tienen en su corazón, de todos aquellos que aman a Dios, es que la gente se salve. ¿Cuántos les gustaría que la gente se salve? Amén. Amén. Dígale al que está a su lado: a mí me gustaría que la gente se salve. Amén. Y no solo que se salve, sino que también dentro de nosotros, y estoy hablando del mundo cristiano, de los creyentes que aman a Dios, no solo, hermano, quieren que la gente se salve, sino que el mundo donde vivimos sea lleno del conocimiento de Dios. Amén. Si usted mira la situación en nuestro país el día de hoy, hermano, yo me quedé asombrado de mirar lo que estaba sucediendo el día de anoche en las elecciones. No porque estuviera ganando, ¿verdad?, Donald Trump, o estuviera perdiendo Hillary Clinton. No es eso. Sino por las leyes que se estaban aprobando. ¿Puede usted creer que un 73% de la población en Estados Unidos aprobó, hermano, que la marihuana fuera legal, se le permitiera a una persona de 21 años en adelante comprarla y consumirla libremente para recreación, como una botella de alcohol o como una cajetilla de cigarros regulares? ¿Sí? Ninguna de las dos cosas que mencioné, hermano, están bien, pero eran los vicios aceptados. Pero ahora yo quiero que usted vea lo que está sucediendo. La gente se queja porque tenemos a un presidente, o se ha elegido en esta nación a alguien que no es del gusto público de esta nación, por sus ideas, por sus pensamientos. Pero, sin embargo, por el otro lado, nos damos cuenta que la decadencia moral de la nación está por los suelos. Entonces, si la decadencia moral de la gente está por los suelos, hermano, ¿qué esperamos tener en la presidencia de un país? ¿Me estoy dando a entender? Si miramos la situación, hermano, que estamos viviendo el día de hoy, nos damos cuenta que si miráramos las cosas como Cristo dice que Él las mira según su palabra, nos vamos a dar cuenta que el mundo necesita a Jesús, que la gente está necesitando de Jesús, que las personas, tu vecino, tu amigo, tu hermano, están necesitando de Jesús. Amén. Pero sucede que muchas veces nosotros no hemos encontrado la forma precisa de llegar al corazón de esas personas. No hemos encontrado las palabras adecuadas para llegar a la vida de esa gente. ¿Y por qué es que está sucediendo todo eso? Cuando nosotros miramos lo que Jesús hizo, para muchas personas es, hermano, un poquito difícil entender lo que Jesús nos está diciendo. La Biblia nos dice, hermano, en este pasaje, que el Señor al mirar, al recorrer la tierra, dice que cuando Él iba por las ciudades y aldeas, en el verso 35, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. O sea, Dios nos da a nosotros la clave de cuál es el principio y la forma de salir a predicar. Amén. En nuestro tiempo hemos cambiado totalmente el sistema de predicación, y no quiero que se vaya a confundir con esto. No quiero que usted crea que está mal que usted lleve un tratado y se lo dé a una persona, ¿verdad?
que le rechaza o que no quiere nada con usted. No me estoy refiriendo a eso. Pero sí se ha cambiado el sistema de predicación que Cristo tenía. Amén. Cristo salía por la calle, Cristo llegaba a la sinagoga, Cristo, hermano, predicaba a la gente el Evangelio de Dios y oraba por los enfermos, sanaba a los que estaban necesitados, porque miraba la necesidad que esa gente tenía de un milagro de Dios. Amén. Hoy nosotros hemos cambiado el panorama y queremos resultados grandes, queremos resultados fuertes, pero yo creo que Dios, hermano, nos da la clave para que entendamos cómo se levanta una gran cosecha de almas para el reino de los cielos. ¿Me explico? Si usted mira lo que dice este pasaje, la palabra de Dios nos enseña que es, hermano, contundente, que siempre, hermano, nosotros en el tiempo de la cosecha de Dios estemos listos y preparados para levantar esa gran cosecha en el nombre de Jesús. Hemos invertido, le aseguro, mucho tiempo orando por los que no son creyentes. Hemos estado orando por las personas que viven a nuestro alrededor. Hemos estado clamando y pidiendo para que mucha gente se salve. Hemos estado orando y clamando para que muchos hermanos sean traídos por Dios a la iglesia. Amén. Pero imagínese por un momento, como le dije al principio, como la historia de este hombre que tenía su gran cosecha, que tenía su gran terreno, pero no tenía lo necesario para levantar esa gran cosecha. A veces nosotros no estamos listos, hermano, ni preparados para recibir al que necesita de Jesús, al que está necesitando de Dios, al que ocupa, hermano, una palabra que lo ayude, hermano, en su vida personal a levantarse del lugar donde está metido. ¿Quiénes somos los responsables de estar atentos a esas situaciones? Nosotros. Amén. Y cuando le digo todo esto, hermano, imagínense, hemos invertido demasiado tiempo, pero hemos dejado de lado la siguiente parte. Tenemos que salir al campo. Amén. Tenemos que salir afuera. Ya hemos orado demasiado. Ya hemos clamado mucho. Ya hemos rogado tantas veces. Ya le hemos pedido tanto a Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? Ponerle pies a nuestras oraciones. Dígale que está a su lado, hay que ponerle pies a nuestras oraciones. Amén. Si miramos el verso 38, dice la palabra: rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a sus mies. Amén. O sea, rogadle al Señor de la obra que envíe obreros ¿a dónde? A su obra, a su campo, a su trabajo. Cuando hablamos de los obreros, una de las áreas donde nosotros, hermano, muchas veces descuidamos en nuestra vida personal es, hermano, en la forma en que estrechamos nuestra comunión con Dios. A veces nosotros se nos olvida que sí es cierto, Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos por nuestras necesidades, cuando le clamamos por nuestros asuntos, cuando estamos pidiendo porque Dios nos ayude en alguna área de nuestra vida personal. Y Dios nos tiende su mano y nos ayuda. Pero Dios está esperando que la vida nuestra se acerque más a Cristo Jesús. Que nos volvamos más íntimos y la comunión nuestra sea más fuerte entre Dios y nosotros. No es solamente llegar y descargar, hermano, todo el baúl que traemos lleno de tantas cosas delante de Jesús, sino buscar ese momento de intimidad donde la comunión nuestra se vuelva más fuerte, hermano, delante de Jesús. Amén. Cuando hablamos del ministerio de la intercesión por la gente no creyente, ocupa el número 1, si es que nosotros pudiéramos seleccionarlo por número, dentro de toda iglesia cristiana. Siempre estamos orando por un perdido, por una persona que necesita de Cristo,
Siempre estamos orando por aquellas personas que necesitan hacer una decisión para creer en Cristo Jesús y vivir para Él. Casi siempre estamos nosotros, hermano, rogándole a Dios, hermano, porque alguien se convierta. Creo que esa es una de las primeras oraciones dentro de la iglesia, hermano, de todo creyente que ama a Dios y ama la obra del Señor. Amén. Y no es que esté mal, como ya le dije, hermano, hacer este tipo de oraciones, sino que debemos nosotros, hermano, entender que mientras no miremos como Jesús mira el mundo, no habrá ningún cambio. No habrá nada que nos motive a nosotros, hermano, a realizar una actividad o una acción distinta a la que hemos estado realizando hasta el tiempo de hoy. Si nosotros, hermanos, le pedimos a Dios por las necesidades y le pedimos a Dios por los perdidos, yo le aseguro que esas oraciones ya fueron escuchadas en el reino de los cielos. Amén. Yo creo que esa oración ya fue, hermano, escuchada en el reino de Dios. Y si hay alguien interesado en que la gente se convierta en nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él dio su vida en la cruz del Calvario para que todos, hermano, fueran salvos. ¿Sí o no? Así que si hay alguien que ya se dio cuenta que el centro familiar cristiano, unidos en Cristo, está pidiendo y clamando por los que están ahí afuera, que no conocen de Jesús, esa oración ya fue escuchada en el reino de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Pero ahora falta aquí en la iglesia que empecemos a mirar las cosas como Jesús las mira. Jesús dice en su palabra que mientras nosotros no entendamos, hermano, y no miremos el dolor que existe en el mundo donde vivimos, las enfermedades que hay en la gente, el montón de matrimonios que están pasando por infidelidad, el montón de parejas que están divorciándose, personas que están abortando, ¿sí? Si miramos la corrupción, no solamente moral y de otro tipo en nuestra sociedad, si miramos la inseguridad que se está causando en nuestra sociedad el día de hoy, ¿sabe cuánta inseguridad había hoy que se sentía el ambiente tenso en esta nación? El mundo se levantó aquí en Estados Unidos tenso, hermano. Créanme lo que viene a continuación, hermano, nos tiene a todos a la expectativa. Decía una abogada en la mañana, si este hombre cumple lo que venía diciendo en toda su campaña, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, dijo. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿por qué esperar hasta este momento para pedirle a Dios que nos ayude? ¿Por qué seremos nosotros, hermanos, tan duros de cerviz, como dice la palabra, en nuestro corazón, que tenemos siempre que esperar el extremo para reaccionar y darnos cuenta que no teníamos que haber llegado hasta ahí? Si nosotros, hermano, miramos las cosas como Cristo lo mira, imagínense cuánta delincuencia hay en nuestra sociedad, cuánto alcoholismo hay en nuestra sociedad, cuánta drogadicción, hermano, hay en nuestra sociedad, solo por mencionar algunas cosas, hermano, que están pasando en nuestra ciudad, en nuestra cuadra, en nuestra colonia, qué sé yo, ¿sí? Y esto es solo por mencionarles algo, hermano, que hay a nuestro alrededor. Si nosotros, hermano, entonces miramos esa situación, nos vamos a dar cuenta que lo que Jesús dijo en el verso, hermano, 30 y 37, perdón, es verdad. Amén. Si miramos lo que Jesús dijo en el verso 37, cuando Él le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, hermano, entenderemos entonces que es verdad. Hay mucha gente esperando ahí afuera por alguien que les lleve
el mensaje distinto que sale de la boca de Dios. Amén. Dios está esperando que nosotros, hermano, traigamos una cosecha abundante a su iglesia. Amén. Que nos convirtamos en personas que estamos cosechando con el único propósito de que el reino de Dios sea expandido. Aleluya. Amén. De que Él, hermano, reciba honra y gloria con lo que nosotros estamos haciendo. La necesidad, la miseria de la gente fue el escenario que Cristo, hermano, miró en aquellos días, según nos dice el verso 37, hermano, de los que necesitaban llegar al reino de los cielos. Si usted piensa que en los días de Jesús las cosas eran distintas al tiempo nuestro, está equivocado. El panorama que Jesús miró es el mismo panorama que existe el día de hoy en nuestras comunidades. Solo que nosotros no lo miramos como Cristo lo miraba. ¿Por qué? Porque nosotros no salimos. ¿Me explico? Cristo caminaba entre la gente. Cristo estaba entre las personas. Cristo hablaba, hermano, del reino de Dios entre aquellas personas que tenían necesidad. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando usted está enrozándose o platicando con gente que está a su alrededor? Empieza a enterarse de los problemas, empieza a enterarse de las situaciones, empieza a escuchar cosas que usted ni siquiera pensaría están sucediendo con la persona que usted está mirando, que va al mercado. Si usted, hermano, va por la calle y platica con alguien que lleva a su niño a la escuela, hermano, empieza a escuchar, hermano, los problemas, las dificultades, las situaciones que esa gente está viviendo. Ese es el panorama. Y Cristo dijo, hermano, que ese era el panorama que se necesitaba para entender que la gente estaba lista para ser cosechada. Aleluya. Amén. Pero ahora piense, ¿cuánto tiempo dedicamos para relacionarnos con los demás? Aleluya. ¿Cuánto tiempo usa usted para relacionarse con los demás? A veces estamos en una fila y ni siquiera le decimos buenos días o buenas tardes al que está a un lado o enfrente de nosotros. ¿Qué le parece? Como que poco a poco hemos perdido esa sensibilidad. Hemos perdido ese deseo de comunicarnos con las personas y llevarles, hermano, un mensaje distinto o un mensaje diferente. Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Cuando hablamos de lo que Cristo nos está enseñando, tal vez los tiempos y las condiciones en el pueblo de Dios no han cambiado mucho. Hoy vemos que hay gran necesidad en la gente no creyente que nos rodea, y la verdad hay muy pocos creyentes dispuestos a rendir sus derechos, oigan bien esto, para ir a esas personas y hablarles acerca de Jesús. Amén. Cuando hablo de rendir nuestros derechos, quiero decir que pocos estamos dispuestos a dar más de lo que estamos ya dando para el Señor Jesucristo. ¿Amén? Por eso le dije al principio, hoy más que nunca necesitamos estrechar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Necesitamos invertir más tiempo, hermano, pidiéndole al Señor que levante a su pueblo para salir en busca de esos hombres y mujeres que necesitan el mensaje de la vida eterna. Que llegue a los matrimonios que están a punto de divorciarse, que llegue a esas familias que están a punto de desintegrarse, hermano, ¿sí? Que vayamos, hermano, a esos hogares donde se necesita la presencia de Dios. Pero lo más importante, pedirle a Dios que nos dé la fortaleza a nosotros de cumplir con la tarea
que Cristo nos encomendó. Amén. Debemos reconocer que las cosas que Dios nos mandó a hacer, Él lo hizo porque Él es el Señor y Él dijo que así funcionaría. Amén. Amén. En el verso 38 dice la Escritura: rueguen pues al Señor de la mies que les envíe ¿qué? Obreros a su mies. Amén. Señor, envíe obreros a esta congregación. ¿Usted quiere que Dios envíe obreros a esta congregación? ¿Cuántos quieren que Dios envíe obreros a esta congregación? Amén. Amén. No más, hermano. Aleluya. No le pida a Dios que envíe obreros a esta mies. Estreche su relación con Dios y pídale que lo haga usted un obrero de esta congregación. No sea egoísta, hermano. No quiera que otros vengan a hacer el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Para el Señor Jesucristo era muy importante que sus seguidores entendieran esto que Él mencionó desde el principio de su ministerio. Entender, hermano, que era la manera correcta de que los discípulos, hermano, aprendieran cuál era el propósito de Jesús y no se volvieran cristianos quejumbrosos. Y que en vez de estar quejándose, se dispusieran, hermano, a obedecer las instrucciones que recibirían más adelante por medio de la palabra de Dios. Amén, ¿me estoy explicando? Jesús explica en su palabra que si los creyentes lo iban a seguir, las cosas tendrían que ser a la manera de Dios. Amén. ¿Cuántos decidieron seguir a Jesús? Bueno, pues Jesús dice que esta es la manera correcta en que debemos de hacer las cosas dentro de su obra. No es quejándonos, no es, hermano, renegando. No. Dios por eso establece en su palabra y nos está enseñando qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Amén. ¿A quién? A toda criatura. Aleluya. Si nosotros, hermanos, seguimos la ordenanza de Dios a la manera de Dios, entenderemos que por muy extraño que parezcan los métodos evangelísticos de Jesús, hermano, nos daremos cuenta que esos son los métodos que funcionan hasta el día de hoy dentro de la obra de Dios. Amén. Todos nosotros vivimos porque alguien nos habló del Evangelio. Alguien te invitó a una reunión, alguien te dijo que fueras a un evento, alguien se acercó y tuvo el tiempo para relacionarse contigo y presentarse el mensaje de la cruz. Amén. No sucedió de otra manera. No vino un ángel del cielo y te tocó las puertas de tu casa y te dijo: mira, ¿sabes qué? Ves a la iglesia fulana de tal, porque ahí está el pastor orando para que tú llegues a esa congregación. ¿Verdad que no? Ni tampoco como en los días, hermano, del libro de los Hechos, en los tiempos del apóstol Pedro, cuando a Cornelio se le apareció un ángel y le dijo: envía y tráete al pastor fulano para que venga a predicarte el Evangelio. No, ya esas cosas ya no funcionan así. Dios nos escogió a nosotros para que nosotros vayamos a llevar el mensaje de la vida eterna, hermano, a aquellas personas que tanto lo están necesitando. Amén. Tal vez nosotros, sin darnos cuenta, hemos tenido muchas oportunidades de hablar con la gente sobre las buenas noticias. El problema es que tal vez esas oportunidades no se han ajustado, hermano, a la manera en que nosotros queremos hacer que se predique el Evangelio. La iglesia funciona de esta manera, y no nomás esta, estoy hablando de la iglesia del Señor.
O vamos a poder que el sábado a tales horas vamos a predicar la palabra. Vamos a salir a evangelizar. ¿A oír eso? Cuando salimos de la iglesia ya llevamos una idea, de tales horas a tales horas. Y vamos, hermano, de carreras algunos, repartiendo tratados y tirando, hermano, flyers por medio del mundo, que después los miramos en el piso, hermano, o por ahí pegados en la llanta de algún carro. Y vuelvo a repetir, no quiero decir que eso esté mal, pero tampoco quiero decir que esté bien. Porque la obligación de nosotros no es tirar un flyer, sino hablar con una persona y mostrarles el amor de Jesús verbalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra es la que tiene el poder. Cuando usted le habla a alguien, cuando usted le predica a alguien, cuando usted le lleva el mensaje de la vida eterna a alguien, cuando usted le da, hermano, ese mensaje de parte de Dios que tocó su corazón a alguien que está delante de usted, es ese mensaje el que transforma y cambia la vida de aquella persona que le escuchó. Porque la Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. O sea, no hay otra manera. Dios es sabio en su palabra. Dios está enseñándonos, hermano, la clave, hermano, del éxito en la cosecha. Amén. No nos vemos muy convencidos. Aleluya. Cuando nosotros miramos lo que Jesús nos está enseñando, Dios está esperando que sus discípulos aprendan y sepan que la obra de Dios, hermano, el terreno, la tierra, todo lo que existe es de Dios. Esta obra es del Señor, y que Él nos enseña cómo se deben de hacer las cosas y cómo quiere Él que nosotros las hagamos. Lo único que Él espera es que usted y yo seamos obedientes. Me recuerdo cuando tenía como unos 11 años. No sé cuántos de ustedes, hermano, son de campo. Pero cuando yo tenía 11 años, se acostumbra que está el tiempo de vacaciones en nuestros países. Y en aquellos días había terrenos, hermano, increíblemente grandes de sembradíos de frijol. Y me recuerdo que pasaba una camioneta con una bocina de esas largas de pico, contratando gente, ¿verdad? Alguien venía anunciando ahí en el carro que había trabajo con el señor Fernando de tal, en la parcela tal, ¿verdad? Y la gente iba y, oh, yo quiero trabajar. Ok, lo esperamos a las 3 de la mañana. Y como estábamos saliendo de clase, o sea, en ese tiempo había vacaciones en las clases, pues a las 3 de la mañana nos esperaban. Nos levantábamos a las 3 de la mañana y nos llevaban al campo. Se paraba uno, hermano, pues estábamos chiquillos, me acuerdo, y no creía que éramos un montón de gente, pero se paraba uno y uno miraba, hermano, ese surco. Muchachos, no le miraba hasta el fin. Pero, hermano, hasta allá. Y teníamos que arrancar, hermano, de casi, hermano, agachados, ir arrancando ese frijol, todo el surco hasta. Los más valientes se llevaban dos surcos. Se hacían grandes montones de. O sea, nos llevaban a esa hora porque el sereno mojaba la vaina de frijol y no se revienta. La vaina de frijol. Yo llegué a llevarme 3. Aleluya, es que usted era más valiente, gloria a Dios. Y nos daban un peso por cada surco. En aquel tiempo, hermano, era un peso, era mucho dinero en nuestro país. Con un peso íbamos al cine, nos cobraban 50 centavos, valía la bolsa de palomitas, hermano, valía 25 centavos, y la soda que nos da otros 25, así que con un peso teníamos hecho el fin de semana. Y llegábamos, hermano, a las 3 de la mañana y empezábamos, hermano, a trabajar. Pero el dueño nos decía cómo quería que se hiciera el trabajo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Obedecíamos lo que él nos decía. Cuando nosotros obedecíamos lo que él nos decía que hiciéramos,
Entonces, cada año Él nos contrataba para ir a limpiar su campo, porque éramos obedientes. Había unos que eran rebeldones y ese mismo día los corrían, hermano. Ese mismo día les decían, ¿sabe qué? No, usted no sirve para esto, por favor, ya no venga. Y le pagaban lo que trabajaba y se acabó. Dios nos está enseñando a nosotros cómo debe de ser el trabajo en su campo. Y lo único que Él espera es que nosotros nos convirtamos ¿en qué? ¿En qué? ¿No entendieron lo que les dije? En obedientes. ¿Sí o no? O sea, Dios no está esperando que tú le pongas más de lo que no tienes que ponerle. Solo obedece. Dios no está esperando que tú vengas con un mensaje elaborado para convertir a medio mundo, como lo hizo el apóstol Pedro, o que te sepas la Biblia completa de memoria. Lo único que Él quiere es que tú obedezcas, que vayas a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Que vayas con el mensaje de la vida eterna, que hagas el tiempo, que hermano, que pares tu vida personal, hermano, y le entregues un poquito más a Jesús. Amén. Pero el problema está en eso. El problema está en que muchas veces nosotros, hermano, no queremos dar más de lo que estamos dando. Y aún así queremos grandes cosechas, queremos grandes cosas, queremos grandes, hermano, expectativas dentro de la iglesia, queremos, hermano, tremendas cosas, y no funciona así. Las cosas se hacen como Dios dice, no como a nosotros se nos antoja. Aleluya. ¿Me está siguiendo? No se preocupe si no dice aleluya ni nada en este mensaje, pero es que estos son así. Amén. Cuando hablamos, hermano, del evangelismo, esto es así. Nosotros queremos ver cambios, pero no cambiamos. Queremos mirar grandes cambios, pero no estamos haciendo nada que cambie. Y si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo lo mismo. Usted ha visto que sucedan cosas distintas cuando se hace lo mismo, ¿verdad que no? Si queremos cambiar el orden del patrón que la iglesia ha tenido hasta hoy, necesitamos cambiar nosotros. Aleluya. Necesitamos obedecer lo que Cristo dice. Necesitamos de dejarnos de estar quejándonos y estar ahí, hermano, de rebeldes, y estar ahí, hermano, haciendo cosas que no debemos, y obedecer lo que Dios nos está diciendo. Hay muchas iglesias el día de hoy, y es lamentable esto que le voy a decir, que, hermano, que se están perdiendo la oportunidad de levantar una gran cosecha. ¿Por qué? Porque están más, hermano, metidos en estar luchando por ver quién tiene una mejor congregación dentro, quién tiene una mejor idea dentro de la iglesia, que se nos olvida que el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es que las almas se salven. Diga conmigo, Dios quiere que las almas se salven. Dios quiere que las almas se salven. Nunca se le olvide eso. El propósito de Dios es que las almas se salven. ¿Sí? O sea, Dios no está esperando que nosotros, hermano, hagamos grandes cosas, grandes inversiones. Lo que Dios espera es que las almas conozcan el mensaje de la vida eterna. Y si no ponemos atención en eso, hermano, todas las demás cosas nos van a salir mal. ¿Sí? Si usted, hermano, tiene una gran cosecha y no la levanta, créamelo, todo lo que usted pudo haber hecho con lo que iba a cosechar se va a echar a perder. No lo va a lograr. Todo eso es pérdida. Lo mismo sucede con la iglesia. Queremos algo grande, queremos cosas mejores, pero el principio es como Dios dice: primero hay que ir a predicar el evangelio. Y cuando las almas se salven, entonces Dios nos añadirá lo que nos hace falta. Amén. Es
eso es, hermano, lo que está sucediendo el día de hoy. Se ha formado una carrera, hermano, por estar tratando de lograr cosas, hermano, que no es el principio que Dios establece para que nosotros cada día alcancemos al perdido. Hoy estamos, hermano, ministerios luchando contra ministerios. Yo le llamo pescar en la pecera. Hoy estamos llenando congregaciones con otras congregaciones, quitándole miembros a otras iglesias, quitándole sus personas, hermano, que Dios ha puesto a otra congregación. ¿Sí o no? Es un error, porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a alcanzar al perdido. ¿Sí? ¿Cuántas almas se salvan todos los días aquí en San Bernardino? ¿Cuánta gente, hermano, está llegando nuevecita a un ministerio grande? La mayor parte de gente que llega a un ministerio grande son porque fueron invitados de otras congregaciones a ese lugar. Ese no es el propósito. El propósito es salir ¿a qué? A cosechar, a levantar la mies, a ir por el producto, a salir a predicar el mensaje del reino. Y este es un asunto de obediencia. Este es un asunto de ir, hermano, a llevar, hermano, el mensaje de la vida eterna. Otro problema grande dentro de la iglesia es la indiferencia. Hay mucha indiferencia en los creyentes. Hay mucha indiferencia, aún mirando la necesidad que hay en el mundo. No nos importa. Como que, no sé, la rebeldía. Hay muchos creyentes dentro de la iglesia, hermano, que son rebeldes. Gloria a Dios. ¿Está aprendiendo? Que son rebeldes, hermano. Que saben lo que Dios les está diciendo que hagan, pero no lo hacen. Y se molestan porque no pasa ellos. Alguien más lo hace. ¿Por qué yo? Soy rebeldía. Me recuerdo cuando trabajaba allá en la obra en Los Ángeles, una compañía. No nos permitían que hubiera un pedazo de madera con un clavo en el piso. Fíjese. Y a veces, cuando andan trabajando la gente en la obra, en la construcción, las personas que andan cortan alguna madera que tiene algún clavo y cae al piso y ahí se queda, no lo levantan. Y en una ocasión me recuerdo que pasé y estaba un pedazo de madera que tenía un clavo y yo nomás le di un lado y seguí caminando. Pero me vio el patrón, me llamó y me dijo: ¿por qué no levantaste el pedazo de madera que acabas de patear? Y le dije yo: porque yo no lo tiré. Fíjese. Y me dijo: ¿qué no sabes que las reglas por la seguridad de aseguranza en el trabajo nos dice que no debe de haber un pedazo de madera tirado? No importa quién lo tire, si tú lo ves, levántalo. Me dieron mi regañada y todavía molesto fui y lo levanté y lo eché a la basura. Fíjese, es rebeldía, porque es por tu propia seguridad. ¿Sí o no? Si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, hermano, aquí no se trata de quién lo hace o quién no lo hace. Aquí estamos hablando de obediencia para con Dios. Si Dios dice que lo hagas, olvídate si los demás no lo hacen, ese no es tu problema. No fuiste llamado a predicar el evangelio. Fíjate lo que está a su lado. Fuiste llamado a predicar el evangelio. No eres el niñito ni la niñita bonita de Dios. Somos siervos del Señor Jesucristo. Y espero que esto le despierte, hermano. Su obediencia es lo que marca la diferencia en el reino de los cielos. Dios está esperando que usted aprenda que aquí su posición es la de obedecer a lo que su palabra dice.
No a que nos convirtamos en los jueces de los demás. Es que no fuiste llamado a eso. Es que no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a obedecer lo que su palabra nos dice. ¿Amén? Imagínense que esta noche Dios se le apareciera en su sueño. Es más, a las 2 de la mañana, Dios llegara a su vida y le diera una visión y le dijera: mañana quiero que empieces a hacer todos los trámites para que te vayas de misionero a las montañas de México. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Señor, creo que tuve una pesadilla, iba a decir mañana aquí en testimonio, ¿verdad? El domingo. Tuve una pesadilla el otro día. Pero usted sabe que así es el llamado de Dios. Un día llegué a mi casa, me senté, estaba mirando hacia afuera en el atardecer bien bonito. Y de repente una voz que me dijo: tú vas a ser pastor de la iglesia. Hermano, si lo que menos quería yo era ser pastor. Y yo busqué en todos lados y no había nadie. Y aquí en el oído, mire, no me dijo el Señor: mira, dentro de tantos días va a pasar esto. No me dijo, solo me dijo: tú vas a ser pastor de la iglesia. ¿Sabe cuánto tiempo me estuve resistiendo a eso yo? ¿Sabe cuánto tiempo yo me resistía a no hacerlo? Y todavía después de que Dios me lo dijo, todavía le dije al hermano, a los hermanos: miren, saben que voy a pastorear, pero cuando venga el pastor, yo me siento y sigo siendo el asistente. Imagínense. Eso es rebeldía. Ahora me río de aquel tiempo y de lo que yo hice y le pido perdón a Dios, y entiendo, hermano, que cuando uno no hace las cosas como Dios dice que las tenemos que hacer, estamos en desobediencia. No maduras, no creces, no sales del mismo cuadrito donde estás metido. Y a mí me pasó. Hasta que no entendí que el llamado de Dios era ese, no había vueltas. Yo quería hacer otra cosa, pero Dios quería que fuera lo que Él decía. ¿Y a quién le puedo decir: no, es que Dios me está diciendo que haga esto, pero yo no quiero? Él es el dueño de esta obra. Él es el dueño de este campo. Amén. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de todo lo que tienes. Y dale gracias a Dios que lo único que te está pidiendo es que vayas a predicar el evangelio. Porque si te mandara a Chiapas en estos momentos, si te mandara, hermano, allá con los musulmanes a predicar, junto con toda tu familia, créemelo, te ibas a sentar a llorar de tristeza por lo que Dios te estaba pidiendo. A veces no entendemos ni no comprendemos, hermano. Dios nos pide cosas, hermano, porque Él sabe hasta dónde podemos llegar. Pero no entiendes la voluntad de Dios, porque podría pedirte algo que de verdad te doliera con todo tu corazón. Por eso le digo: no, Señor, no envíes siervos a esta mies. No vayas a mandar obreros. Aquí hay insuficientes en este día. Porque si mandara obreros a esta mies, a lo mejor mañana podría decirte: a ti te quiero en otro lugar. Hoy estaba oyendo los peores comentarios que jamás he escuchado, y aún de gente creyente. No, que estamos pensando que se pone difícil la cosa, nos vamos a ir para Alaska. ¿Qué voy a hacer Alaska? No, que si se pone difícil, vamos a devolvernos a México para irnos a España. ¿Qué voy a hacer yo por los venancios aquellos? ¿Qué vamos a ir a hacer, hermano, nosotros? O que yo me devuelvo y me voy a mi tierra. ¿Qué voy a hacer en México si a la edad de 30 años ya son ancianos, ya no consiguen trabajo?